Se confirman 3 nuevos casos de hantavirus. Confirmó la OMS que se planea que el crucero se dirija ahora a las Islas Canarias, donde un brote de hantavirus en un crucero que navega por el Atlántico ha encendido las alertas internacionales. La noticia del crucero en cuarentena por brote de hantavirus se ha hecho viral, pero hay muchos detalles de cómo sucedieron las cosas a bordo de la nave que aún no son claras, por lo que a continuación te contaremos la cronología de los hechos, esto para que entiendas mejor la situación. En medio del océano Atlántico, lejos de cualquier ciudad, lejos de hospitales, lejos de cualquier ayuda, un crucero de lujo navega entre el silencio del mar y la tranquilidad de sus pasajeros. Turistas de todas partes del mundo disfrutan de una travesía soñada. Fotografían iceberg, comparten cenas elegantes, escuchan conferencias y brindan frente al horizonte. Y es que todo parecía perfecto, hasta que comenzaron las muertes. Primero fue un hombre, luego otro pasajero cayó enfermo, después una mujer murió lejos del barco, y en cuestión de días el mundo entero empezó a hablar de un nombre aterrador: el hantavirus. Un virus raro, mortal y según las autoridades capaz de transmitirse entre personas. El crucero MV Ondius pasó de ser una expedición turística para convertirse en el centro de una alarma sanitaria internacional. Fue ahí cuando varios países comenzaron a rastrear a los pasajeros. Gobiernos activaron protocolos y médicos que intentaban entender cómo un virus asociado normalmente a roedores había terminado atrapando a cientos de personas en medio del océano. Y mientras la noticia explotaba alrededor del planeta, una pregunta comenzó a repetirse una y otra vez. Y es que podría ser este el inicio de algo mucho peor. Hoy vamos a reconstruir el caso completo del crucero del hantavirus. Cómo comenzó, qué ocurrió dentro del barco, quiénes fueron las víctimas y qué tan real es el peligro de este misterioso virus. Porque lo que ocurrió en alta mar parece sacado de una película. La historia comienza en el extremo sur del planeta, Ushuaia, Argentina, conocida esta como la ciudad más austral del mundo, un lugar frío, remoto, rodeado de montañas, nieve y mar. Desde allí partió el MV Ondius, un crucero de expedición diseñado para explorar algunos de los lugares más extremos del planeta. A bordo viajaban turistas europeos, aventureros, fotógrafos, científicos aficionados y amantes de la naturaleza. Muchos habían pagado miles de dólares por aquella experiencia. El itinerario prometía paisajes únicos, aves exóticas, glaciares y una travesía inolvidable por el Atlántico. Pero nadie imaginaba que alguno de ellos jamás regresaría a casa. Durante los primeros días del viaje todo parecía normal. Los pasajeros caminaban por la cubierta, tomaban el café mirando al océano y compartían fotografías. Asistían a charlas científicas. Pero en algún momento algo cambió. Un pasajero neerlandés de aproximadamente 70 años comenzó a sentirse mal. Al principio parecía una simple gripe, con síntomas asociados como la fiebre, dolor de cabeza y cansancio. Síntomas comunes, nada alarmante, pero al paso de las horas el estado del hombre empeoró. Este empezó a presentar problemas respiratorios, debilidad extrema y dificultad para mantenerse de pie. La situación empezó a preocupar. Sin embargo, en medio del océano las opciones eran limitadas. Entonces ocurrió lo impensable. El pasajero murió a bordo. El ambiente cambió por completo. La noticia recorría los pasillos del crucero.
Muchos pasajeros pensaban que se trataba de un problema cardíaco. Otros creyeron que era una enfermedad preexistente. La tripulación intentó mantener la calma y las actividades continuaron. Las cenas siguieron y las excursiones también. Pero lo que nadie sabía era que aquello apenas era el comienzo. Días después, la esposa del hombre también empezó a presentar síntomas: malestar, problemas respiratorios y debilidad. Esta de inmediato fue trasladada en un avión a Sudáfrica para recibir atención médica. Pero al poco tiempo, esta también murió. 2 pasajeros muertos, relacionados y con síntomas similares. Fue entonces que comenzaron a sonar las alarmas. Las autoridades sanitarias empezaron a investigar. Pruebas de laboratorio fueron realizadas y el resultado nada alentador: hantavirus. Para entender el miedo que desató, primero debemos entender qué es exactamente el hantavirus. El hantavirus no es un virus nuevo, ha existido durante décadas. Se encuentra principalmente en roedores. Los humanos suelen contagiarse al inhalar partículas provenientes del excremento, saliva u orina de ratones infectados. En muchos casos, las personas ni siquiera se dan cuenta del momento en que se exponen. Un simple espacio contaminado, una bodega cerrada, una cabaña abandonada y un lugar con presencia de roedores, eso puede ser suficiente. Pero el verdadero problema del hantavirus es su mortalidad. Algunas variantes pueden causar un síndrome pulmonar extremadamente agresivo. Los pacientes empiezan con síntomas parecidos a los de una gripe, pero después los pulmones comienzan a llenarse de líquido. Respirar se vuelve casi imposible y en muchos casos el desenlace ocurre en cuestión de días. La tasa de mortalidad puede ser aterradora. Aunque es un virus raro, cuando aparece provoca pánico especialmente en América del Sur. Argentina y Chile han vivido brotes importantes en el pasado, y existe una cepa particularmente inquietante conocida como la cepa andina. Porque a diferencia de otras variantes de hantavirus, esta tiene algo que lo hace más diferente, algo que lo hace más peligroso, y es que se transmite de persona a persona. Aunque es poco común, existen antecedentes documentados, y eso fue precisamente lo que comenzó a preocupar a las autoridades internacionales. Porque si el virus realmente se había propagado dentro del crucero, cientos de pasajeros podrían haber estado expuestos. Mientras el mundo empezaba a enterarse de la situación, el barco continuaba navegando, y dentro del crucero el miedo comenzaba a crecer. Algunos de los pasajeros empezaron a utilizar mascarillas y otros dejaron de salir de sus habitaciones. Las conversaciones cambiaron de la noche a la mañana. Ya no se hablaba de turismo, ahora se hablaba de la enfermedad, del contagio y de muerte. Muchos criticaron el manejo de la situación. Algunos pasajeros aseguraron que durante días continuaron las actividades normales, mientras posiblemente habían personas infectadas entre ellos. La comparación con otras crisis sanitarias no tardó en aparecer. Las imágenes recordaban inevitablemente los primeros días de la pandemia del año 2020. Las autoridades sanitarias internacionales comenzaron a coordinar operaciones de emergencia. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud fue notificada. Equipos médicos empezaron a rastrear contactos. Pasajeros que habían desembarcado en diferentes países comenzaron a ser buscados. Varias naciones activaron el protocolo de emergencia. Todo esto porque existía una posibilidad inquietante, que alguno de los pasajeros hubiera abandonado el barco antes de descubrir el brote.
y eso significaba que el virus podía haberse desplazado silenciosamente entre aeropuertos, vuelos internacionales y ciudades enteras. El crucero se transformó rápidamente en un caso global. Algunos investigadores apuntaron hacia una excursión de observación de aves realizada en Sudamérica, mientras otros creen que el contagio pudo ocurrir durante un recorrido, esto en una región donde existen roedores portadores. Pero el verdadero terror era otro. Si la cepa involucrada era realmente la variante andina, entonces el contagio entre humanos era posible. Y eso cambiaría completamente el escenario. Con el paso de los días aparecieron más casos sospechosos, personas hospitalizadas, pasajeros aislados y tripulantes evacuados. Algunos presentaban síntomas leves, otros estaban en estado crítico. Uno de los casos más delicados fue el de un pasajero británico trasladado a cuidados intensivos. Las autoridades médicas trabajan contra el reloj. Cada hora es importante, cada contacto debía rastrearse y cada síntoma debía analizarse. Pero el problema más grave es que el hantavirus puede tardarse varios días en manifestarse, y durante ese tiempo una persona puede viajar miles de kilómetros. La presión internacional aumentó. Las imágenes del MV Ondius anclado a lo lejos de la costa comenzaron a transmitirse en la televisión internacional. Un barco aislado, rodeado de incertidumbre, esperando la autorización para desembarcar. Y dentro de él las personas preguntándose si estaban infectadas. El hantavirus no se transmite con facilidad tal y como las enfermedades de la gripe o el coronavirus. La transmisión entre humanos documentada de la cepa andina suele requerir contacto cercano y prolongado. Sin embargo, el simple hecho de que existiera esa posibilidad era suficiente para encender las alarmas. La historia del hantavirus tiene antecedentes aterradores. En los años 90, un brote en Sudamérica dejó múltiples muertos. Familias enteras se enfermaron. Médicos quedaron impactados por la velocidad con que algunos pacientes empeoraban. En Argentina, investigaciones epidemiológicas demostraron que cierta cadena de contagio parecía haber ocurrido entre personas. Aquello cambió la percepción del virus. Ya no solo era una enfermedad transmitida por roedores, ahora existía la sospecha de la transmisión humana en circunstancias específicas. Y por eso el caso del crucero provocó tanta atención. Yo soy Ulises Arevalo y todos somos urbanos.